Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 11 de diciembre de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en el portal de cconoticias.info y algunos diarios de circulación nacional. Solo digo lo que veo, por Fernando Moctezuma Ojeda, que se publica en el portal de CCO Noticias. Un camino propio. En el cambiante escenario político mexicano, la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido un tema de constante análisis y debate. A pesar de un ligero declive en los últimos años, el mandatario sigue siendo uno de los políticos más populares con un sólido 47% de aprobación, según la encuesta de GEA-ISA. Sin embargo, es crucial reconocer que este respaldo no se transfiere automáticamente a otras u otros aspirantes. Un desafío que las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez enfrentan en la carrera hacia las próximas elecciones. En el caso de la contienda por la presidencia de la República, tanto Sheinbaum como Gálvez deben comenzar a alejarse de la figura que representa López Obrador. En el caso del aspirante morenista, debe convencer al electorado indeciso de que no es una réplica del primer mandatario. Y en el caso de la aliancista opositora, debe ya empezar a hablar de sus propias visiones, además de señalar lo que ve mal en la actual administración. Cortar ese cordón umbilical es crucial para ambas, porque de lo contrario permiten que sea el mandatario saliente quien dicte las narrativas de ambas campañas, lo que no es garantía de éxito para ninguna de las dos. Ambas deben concentrarse ya en su autonomía, sus propias propuestas y visiones para el futuro de México. Andrés Manuel, a pesar de su popularidad, no puede ser un salvavidas automático para sus correligionarios en la contienda electoral. La encrucijada para Sheinbaum y Gálvez radica en ofrecer a las y los votantes un programa auténtico y convincente que trascienda la figura del actual presidente. Ambas aspirantes deben comprender que su éxito no se deriva únicamente de su alineación o animadversión con el tabasqueño, sino de su capacidad para presentar ideas frescas y planes sólidos que aborden los desafíos actuales y futuros de México. Es tiempo de que las candidatas demuestren no solo su lealtad a sus partidos y simpatizantes y convencidos, sino también su compromiso con la nación. El electorado mexicano maduro y crítico busca liderazgos que vayan más allá de las sombras del pasado y construyan un futuro sólido. Es imperativo que Sheinbaum y Gálvez destaquen sus cualidades únicas y presenten propuestas que resuenen con las necesidades y aspiraciones del pueblo mexicano. Al concentrarse en sus propias ideas y planes, estas candidatas tienen la oportunidad de diferenciarse de la figura presidencial y establecerse como auténticas y capaces. Dijo Winston Churchill que un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. Megacoalición. El coordinador estatal de la defensa de la 4T en Puebla, Alejandro Armenta, anunció la formación de una megacoalición con el Partido Verde, el PT, Nueva Alianza y Fuerza por México, buscando una alianza ganadora en el estado. Durante un evento en Atlisco, Armenta informó a Claudia Sheinbaum sobre la consolidación de esta alianza, destacando la importancia de la unidad para lograr la victoria en 2024. Subrayó la receptividad de los municipios hacia Sheinbaum y elogió la unidad demostrada por los poblanos. El senador Ricardo Monreal aplaudió esta cuestión, considerando que Armenta es un representante destacado en esta lucha histórica. Acompañaron a Sheinbaum líderes de Morena,
Partido Verde, PT, Nueva Alianza y Fuerza por México, presentando la mesa política estatal como un ejemplo de la unidad en Puebla. 8 de 8. El Consejo General del INE aprobó por unanimidad un nuevo procedimiento denominado 8 de 8 para evaluar la idoneidad de candidatos en el proceso electoral 2024. Se busca evitar la postulación de personas con antecedentes según el artículo 38 de la Constitución, especialmente relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género. El acuerdo, respaldado por la consejera Rita Bel López Vences, subraya el compromiso del INE con la revisión constitucional y hace un llamado a los partidos a verificar cuidadosamente las candidaturas. Además, se resolvieron procedimientos administrativos sancionadores en fiscalización, destacando una multa reducida para el PAN. El INE también otorgó registros de acuerdo a participación para el PEF 2023-2024 a Morena y otras agrupaciones, cumpliendo con sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y fortaleciendo la transparencia en las elecciones. Comparecencia. Ante el grave enfrentamiento en Texcaltitlán, Estado de México, que dejó 14 personas muertas en un choque entre comuneros y la familia michoacana, el diputado federal Rubén Moreira Valdés pide la comparecencia urgente de la secretaria de Seguridad para detallar acciones contra la violencia a nivel nacional. Solicita una comisión de diputados en el lugar para solidarizarse y visibilizar la situación, destacando la ausencia de autoridades estatales y federales. Exhorta a la gobernadora Delfina Gómez a desplegar la fuerza policial y subraya la importancia de la presencia de la Guardia Nacional para prevenir represalias. Navidad. El diputado federal Sergio Barrera Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, ha lanzado un llamado a la ciudadanía para apoyar a Santa en llevar alegría a niños de colonias desfavorecidas en Zapopan, Jalisco. A través de un video en redes sociales, Checo Barrera insta a la contribución para hacer posible una Navidad feliz, destacando que ha recibido cartas de niños con deseos navideños durante sus recorridos. La convocatoria abierta a cualquier persona busca cumplir los pedidos de juguetes clásicos. La organización Nariz Roja, asociación sin fines de lucro, colabora proporcionando cartas de niños con cáncer, respaldando a pacientes de bajos recursos desde hace 13 años. Postdata. Sin méritos, no hay votos. Poder y dinero, por Víctor Sánchez Baños, que se publica en el portal de CCO Noticias. Texcaltitlán. Abandono de la 4T. El 14 de noviembre de 2010, Alejo Garza Tames, que en ese entonces tenía 77 años de edad, tenía una cita con su destino. Miembros del cártel de los Zetas le habían dado un ultimátum un día anterior para que les entregara su rancho de 2,000 hectáreas, ubicado entre los municipios de Padilla y Güemes, a 15 kilómetros de Ciudad Victoria. Eso o morirán todos en el rancho. La cita era en la madrugada. Llegaron unos 15 pistoleros en camionetas armados con armas largas y granadas. Alejo había tomado precauciones simples, pero suicidas. Sabía de cacería. Así instrumentó un plan para no entregar su rancho aunque ello le llevara la vida. Les pidió a sus trabajadores que se fueran esa noche para evitar una masacre. Tenía escopetas y algo de parque para enfrentar a los narcotraficantes. Los esperó atrincherado en la casa del rancho San José. Sabía que lo matarían, pero que en la defensa de su trabajo, sus sueños, sus desvelos, sus esfuerzos y dedicación por décadas, se llevaría a muchos de los criminales. Fue una refriega, duró varias horas. Ni el ejército ni la marina le dieron apoyo a Alejandro. Estaba solo, y fue así como defendió su propiedad. En la batalla mató a 4 de los sicarios.
Lo que ganó fue la fama, cuya historia la dejaron plasmada en corridos y películas. El gobierno de Felipe Calderón, como comentamos en nuestros artículos de aquella época, como en el actual gobierno de López Obrador, prefirieron poner cada de meditación a dar resultados a la sociedad. Al final de cuentas, lo único que logró es que la casa se quedara como un patrimonio a su esposa Leticia Torrijos y sus hijas. El mundo siguió su marcha, y la incompetencia de los políticos mantiene el miedo, terror, de millones de mexicanos que son víctimas de criminales. Lo ocurrido el viernes pasado en Texcaltitlán, donde el pueblo, cansado de las extorsiones, decidió enfrentarse a sus verdugos y mató a 11 extorsionadores, aunque sufrió la pérdida de 4 de sus dirigentes. Aniquilaron a todos los delincuentes. Esto habla del cansancio social de varias comunidades que trabajan para que delincuentes se aprovechen de ellos. Se enfrentaron en condiciones desventajosas. Tenían machetes y rifles de cacería, pero fue suficiente para ponerlos bajo fuego. De Texcaltitlán para todo México, paisanos y cárteles de Ixtapan de la Sal, Tonatico, Coatepec de Harina, Sultepec, Villa Guerrero y Tenancingo, así como pudimos con la maña, aquí de la familia michoacana, también ustedes pueden. No se dejen. Paisano, aguanta, que el pueblo se levanta. Reza un mensaje en redes sociales que habla por sí mismo de lo que ocurre en esa zona del país. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza, también de gobiernos incompetentes y corruptos. Poderosos caballeros, Milei, al hablar ante los argentinos, después de ser ungido como presidente de Argentina, hizo varias precisiones de su gobierno. 1. Hemos decretado el fin de la noche populista. 2. El nuevo presidente argentino que aniquiló en las urnas a la historia socialista de décadas de gobiernos decadentes, anticipó a sus compatriotas que en el corto plazo la situación empeorará. Ya advirtió, nos dejaron plantada una herencia de 15,000%. 3. El kirchnerismo, desde su arquitecto Néstor, el paso de su esposa Cristina Fernández y el primo de esta, Alberto Fernández, hundieron a este otrora próspero país en la miseria, la delincuencia y el autoengaño. 4. No los meteré a la cárcel, pese a haber saqueado miles de millones de dólares de Kirchner, ni a los Fernández. No regateará espacios de poder. 5. Los desocupados, los piqueteros, tendrán prohibido bloquear las calles. El que corta, no cobra. 6. No habló de la dolarización de la economía ni de la estructura de su plan de choque para recuperarla. Sin embargo, dejó claro que el modelo socialista fracasó en Argentina y que mantendrá los programas sociales, pero dejó claro que el ajuste que realizará no hay alternativa al shock naturalmente. Eso repercutiría de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indígenas. Y 7. Al no haber representantes de México en este acto protocolario, se perfilan momentos complicados para las relaciones de ambas naciones. Los argentinos se cansaron de tanta pinche tranza. Responsabilidad social y gobernanza. Cotemar, dedicada al mantenimiento y rehabilitación de plataformas petroleras y centros de procesos a lo largo de este 2023. La compañía anunció la puesta en marcha de diversas acciones afirmativas de manera particular en el estado de Campeche, entre las que destaca la celebración de su convenio de donación de becas al mérito educativo con una vigencia de 5 años, en conjunto con la Universidad Autónoma del Carmen, en el segundo semestre del año. Además donó un helicóptero Eurocopter al municipio de Santiago, Nuevo León, encabezado por el alcalde David de la Peña, entre otras actividades.
aquí en el Congreso, por José Antonio Chávez, que se publica en el portal de CCO Noticias. INAI, consejeros hasta el otro año. Para no dejar dudas, la presidenta del Senado, Ana María Rivera, despejó que será en la primera semana del próximo periodo de sesiones, 1 de febrero, cuando se logren acuerdos para votar los comisionados del INAI, que hoy tendrían que seguir operando con 4 de los 7 integrantes. La senadora presidenta explicó que hay un nuevo procedimiento en puerta con una nueva convocatoria y que sin duda se podrá destrabar en la primera semana de febrero, que inicia el último periodo de sesiones de esta legislatura. Naturalmente que esa decisión echó abajo los posibles acuerdos con los opositores que se la pueden cobrar en la designación de la terna para el cargo de ministra, en lugar del saliente Arturo Saldívar Lelo de la Rea. El tema es que habría un intercambio entre los grupos de Morena y aliados que dirige Eduardo Ramírez y Ricardo Monreal, con el PRI de Manuel Añorbe, PAN de Julián Rementería y PRD de Miguel Ángel Mancera para aprobar los consejeros del INAI. Y a cambio, los opositores votarían por la nueva ministra Berta María Alcalde Luján. ¿Qué pasaría que de repente echaron todo abajo? Será entonces que si se reventó el acuerdo previo de las bancadas, no les quedará más remedio que en la última sesión del jueves también se caerá la votación para la nueva ministra. Si es así, como consecuencia al no aprobar en su segundo intento, ahora lo podrá hacer sin dificultad el propio presidente. Y créame que no habrá equivocación, que será Berta María. El Senado de la República entró en carácter de urgencia para destrabar ese tema de los consejeros por orden judicial. Pero hoy, con la declaración de la presidenta del Senado, quedó más que claro que ya no saldrá en este periodo que termina este jueves. De no fallar los pronósticos, el INAI, hasta ayer domingo de Blanca Lilia Ibarra, tendrá que seguir operando con solo 4 consejeros, con el faltante de 3, que si hay suerte, se podrían aprobar en febrero próximo. La estafeta la entregará este lunes al nuevo presidente Adrián Alcalá. Maribel a Cancún, Gabriela a Tlalnepantla, Padierna y Katy por Cuauhtémoc. Con la plana mayor completa de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum y las 9 gobernaturas que estarán en juego en 2024, se abrió el registro para las presidencias municipales o alcaldías del país. Anote como cartas fuertes que suenan para abanderar Morena y sus aliados en las principales ciudades del país. Por ejemplo, para Cancún, en Benito Juárez, Quintana Roo, la senadora Maribel Villegas encabeza las encuestas. 2-1 se perfila como la favorita de alcanzar la candidatura. La importancia de ese municipio es que Cancún es el principal destino turístico de México en la captación de divisas y está entre los 5 más importantes del mundo. Otro de los municipios con importancia por su ubicación geográfica para la industria en general es Tlalnepantla, en el Estado de México, y que hoy está en manos de la oposición, es decir, de la alianza PRI, PAN y PRD. Ahí se perfila Gabriela Valdés Peña González como la más viable para ganar la candidatura, pues su plus es que la ubican como gente muy pero muy cercana a Claudia Sheinbaum y la propia gobernadora Delfina Gómez. Su cercanía la llevó que fuera designada desde tiempo atrás como líder del partido en ese municipio y cuyo trabajo ha sido intenso a favor tanto de Delfina como hoy de Sheinbaum. Asimismo, en la Ciudad de México, en la alcaldía de Cuauhtémoc, ayer se destapó la exdiputada federal y exsenadora Dolores Padierna, que quiere ser la candidata de Morena. Su competencia es la hija de Ricardo Monreal, Katy Monreal, que desde hace 3 semanas levantó la mano. Ambas se registraron, y será el 3 de enero cuando tentativamente se anuncie a quienes corresponderá encabezar las candidaturas a los municipios y alcaldías. Cuauhtémoc,
como Palacio de Hierro, totalmente Monreal. Hagan sus apuestas. No dilatar la ayuda por daños. Guerra. La presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, se deben resolver desafíos importantes sobre su financiamiento y distribución de los recursos del Fondo de Pérdidas y Daños, ya que dilatar las respuestas, retrasar inversiones y la canalización de ayuda hacen que los fenómenos naturales tengan repercusiones todavía mayores. Los damnificados prolongan su doloroso estado de indefensión y vulnerabilidad. Obviamente uno de los casos más recientes es Acapulco, que quedó destrozado por el paso del huracán Otis, categoría 5 que, sus vientos superiores a 250 kilómetros por hora, destruyó una gran parte de ese destino turístico. Marcela Guerra fue clara cuando les anunció que todos saben que no es suficiente la sola voluntad y capacidad financiera para atender desastres. El coordinador de los senadores del PRI y acapulqueño Manuel Añorbe ha sido un factor crítico y exigente al gobierno de López Obrador, pues su urgencia es que se necesita atender a la población que está sin empleo, sin alimentos, en algunos casos sin techo y fuera de la zona hotelera en total abandono. Agregue a los hoteleros que sufrirán una amarga Navidad porque no podrán capitalizar económicamente esas tan esperadas fechas que les permiten, con la captación del turismo, oxígeno puro. Hoy no habrá un ACA abarrotado, y menos una derrama como en otros años. Para contar, por Arturo Zárate, que se publica en el portal de CCO Noticias. Mujer al mando de las Fuerzas Armadas. En el diccionario de la Real Academia Española, la palabra comandanta parecía tener definición con tinte machista porque, de manera simple, dice que se trata de la mujer del comandante. En cambio, cuando se refiere a comandante, le da connotación militar. Prácticamente es un hecho que a partir de 2024 será mujer la que gobierne México, y no habrá mayor problema en llamarla presidenta. El mismo diccionario habla de presidenta o presidente con igual valor. El tratamiento es distinto en el caso de comandanta, y adquiere mayor relevancia el tema cuando está a la vista el esfuerzo mundial por garantizar la paridad e igualdad entre hombres y mujeres. Por primera vez en la historia de México, no solo habrá presidenta, también comandante suprema de las Fuerzas Armadas. La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana habla de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Mera cuestión semántica. Incómoda y hasta duele que para el diccionario de la Real Academia Española comandanta sea la mujer del comandante. Los tiempos son otros. México no sería el primer país que tiene al frente de sus Fuerzas Armadas a una mujer. En la mayoría de las naciones, la presidenta adquiere ese rango. En nuestro país, el dominio de los varones en las instituciones militares ha sido absoluto. La mayoría de los cargos superiores lo ocupan hombres. Explicable en una sociedad mexicana que por muchos años relegó a tareas caseras a la mujer, como en muchas partes del planeta. Hasta ahora, no hay ni una mujer general de división y tampoco almirante. Los grados más altos en el ejército y la marina. Sin embargo, cada vez hay mayor promoción en la milicia para que las mujeres participen y asciendan. El que una mujer llegue a la presidencia y se convierta en la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas podría contribuir a favorecer la escala femenil en la jerarquía militar. Hay cambio en la mentalidad de los varones hacia las mujeres. No ha sido fácil revertir la inercia en los diferentes ámbitos. La costumbre es poderosa. Todavía, la plena paridad está lejos. Por esa disciplina que caracteriza a la milicia, sin discusión,
aceptará que una mujer se convierta a partir de 2024 en presidenta y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Habrá que llamarla comandanta, porque eso será al frente de todas y todos los soldados, marinos, integrantes de la Fuerza Aérea y Guardia Nacional del país. Ya los legisladores se encargarán de modificar las leyes militares para que incluyan el término comandanta o cambiarlo por jefa. Y es de esperarse que la Real Academia Española revise su diccionario y el significado que le da a comandanta. Valorar si debe seguir igual o actualizar la definición. Nada bien suena que comandanta sea la mujer del comandante. Seguro que las mujeres que compiten por la presidencia de la República las tiene sin cuidado este tema porque su prioridad es lograr la mayor votación en las elecciones del próximo año. De cualquier manera, no sobra ni es ocioso procurar el uso de términos correctos. La paridad en el lenguaje es necesaria. Contribuye a seguir en la línea de adaptar al mundo a la nueva realidad. Pregunta sin ofensa, por Karina Aguilar, que se publica en el periódico 24 Horas. MC, la esperanza de Morena. El berrinche de Samuel García de querer ser precandidato presidencial y mantener el control del gobierno de Nuevo León, que no le funcionó, hizo que se cayera la máscara de Movimiento Ciudadano y bastó menos de una semana para que el dirigente nacional de MC, Dante Delgado, anunciara su ruptura con el resto de los partidos de oposición que habían mantenido un bloque de contención en el Senado, lo que hizo que Morena se frotara las manos. Esta semana termina el periodo ordinario de sesiones y, como es costumbre, harán sesiones maratónicas para aprobar diversos temas pendientes como nombramientos de magistrados de salas regionales y de la nueva ministra de la Corte, que requieren de la mayoría calificada, es decir, de las 2/3 partes de los votos de los senadores presentes. Para lograr esa mayoría, Morena necesita, además de sus aliados, a la oposición, que ya ha advertido que no dará su voto a favor de la segunda terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para nombrar a una ministra. Sin embargo, la ruptura de MC con el PAN y el PRI le permite al oficialismo construir nuevos acuerdos. Integrantes del Partido Naranja han señalado que su voto será razonado y que el tema Nuevo León no influirá en sus decisiones. Sin embargo, esto lo podremos comprobar esta misma semana. Lo cierto es que para el coordinador de los senadores de Morena, Eduardo Ramírez, la ruptura de MC con la oposición es una oportunidad para construir acuerdos y aprobar reformas y nombramientos que requieran una mayoría calificada. Nuevo León ha sido el pretexto perfecto para que el partido de Dante Delgado deje caer la máscara y los acuerdos con Morena ahora los haga de manera abierta. Se dicen la nueva política, pero cuando los hechos superan los discursos, dejan claro que de nuevo no tienen nada. Y para muestra, otra vez Nuevo León. Ese mismo gobernador que asegura ser diferente a los del PRI y a los del PAN, ahora pretende regresar a su estado a la época del cacicazgo. Impulsar a su esposa, Mariana Rodríguez, a ser la presidenta municipal de Monterrey, le permitirá controlar no solo el estado, sino también la capital, de la misma manera que por años lo hicieron los priistas. Esa política de que una sola familia concentre todo el poder en un estado es de las prácticas nocivas del PRI, en donde está la congruencia del gobernador que en los dichos acusa al tricolor y al blanqueazul de representar a la vieja política, cuando él está haciendo lo mismo en su estado. No cabe duda que el nuevo Nuevo León está lleno de la vieja política. Y en pregunta sin ofensa, al menos 14 personas murieron en el municipio de Texcaltitlán, Estado de México, cuando civiles se enfrentaron incluso con palos a un grupo de criminales
que extorsionaba a comerciantes y propietarios de sus tierras. Queda claro que los abrazos no son suficientes para terminar con el crimen organizado. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional y en el portal de CCO Noticias, en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 11 de diciembre de 2023. Tenga usted un estupendo día, una excelente, fructífera, pero sobre todo saludable semana. Reciba saludos de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.